Rebeca. ¿Sí hay una Rebeca acá? Compartir el sonido. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Un gusto tenerles acá otra vez en la última jornada ya de la tarde. Se va a ir rapidito el tiempo, lo vamos a disfrutar al máximo. Así es que yo les pediré que mucha atención. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ahorita, vamos a ver si lo quise y con esto, así rapidito, vamos a ir
avanzando en esto porque luego hay una sorpresa. Bueno. Ahí va, bienvenida, bienvenida. No. Ok, muy bien, bienvenido. Entonces, vamos a ver, chicos, por la primera jornada, pues hablábamos del señor Felipe III. Pues ahí, en esta jornada, así rapidito, vamos a hablar de él, siempre de con relación a los Austrias menores. Nos vamos a ir hoy con el señor Felipe IV. Vamos a hacer así rapidito porque luego quiero que veamos un pequeño documental. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos visita. Ok, vamos a verlo. Muy bien. Bien, Felipe IV, hijo de Felipe III. Este señor continúa con la misma política desde 1621 a 1655. Lo único que empezó a involucrarse ya con las guerras a nivel de Europa. Y la causa principal que lo obligaba o que lo motivó a hacerlo es que prácticamente buscaba otra vez retomar la hegemonía a nivel europeo. Pero aquí cambia él de valido, siempre con la misma política de no involucrarse en forma directa. Así es que él se hizo de los servicios del señor Conde Duque de Olivares para poder llevar a cabo su gobierno. El Conde Duque de Olivares, pues, era, llamémoslo, partidario, optimista de que a través de la guerra España podría lograr otra vez el poder de los Habsburgos a nivel de Europa. Y le interesaba prácticamente era quitarle el protagonismo que los franceses hasta ese momento llevaban a cabo. Inicia pues obteniendo algunas batallas, algunos triunfos en las batallas, triunfos importantes, como el de Breda, pero prácticamente fue el único quizás, porque luego empiezan a llegar las derrotas importantes como la de Rocroi, en donde se ve obligado a firmar lo que se le llama la paz de Westfalia. Que esa paz de Westfalia pues vino a poner fin a la guerra, pero hizo más eminente ¿cómo se llama? O que vino a demostrar el declive entonces hasta ese momento de lo que era el Imperio Hispánico. A consecuencia de ello, pues el conde duque de Olivares propone al rey poder llevar a cabo llamémoslo, un impuesto para poder cubrir los gastos que había tenido en las guerras. Y es así como impusieron el impuesto de la unión de armas, para exigir mucho más dinero a la población. Pero esto lo que ocasionó fue un malestar en la población, llevándose a cabo lo que se conoce como un levantamiento allá en Cataluña en el año de 1640. Cataluña, Andalucía y Portugal. Mire cómo se acentúa el declive de este imperio. Vamos a ver. Rapidito así, en Andalucía, pues ese levantamiento lo controlaron muy rápido. Portugal se termina separando de la corona hispánica. Recuerda que Portugal había sido anexado por Felipe II por medio de las políticas matrimoniales. Y luego, pues Cataluña siguió la pelea, se había involucrado
en un enorme conflicto, que a la larga tuvo que pedirle ayuda a los franceses para poder resistir ese enorme conflicto que a ese momento se venía. Únicamente se logró terminar con la firma de un tratado. Este tratado se le denominó la paz de los Pirineos, pero eso no quedó así, ¿eh? A cambio de eso, pues España tuvo que ceder a los franceses dos territorios, dos islas, una de ellas Rosellón y la otra Cerdeña. No mayor protagonismo de este rey, al contrario, completamente lo peor llega aquí, por nuestro amigo Carlos II. Aquí los reyes se han caracterizado por tener una promiscuidad, ¿eh? Se han venido casando primos contra primos, entre tíos o sobrinos y familiares muy cercanos. Y el que viene a pagar el pato de todo esto es nuestro amigo Carlos II, que con él termina lo que es el imperio de los Austrias, ¿eh? Ya que en el año de 1700 muere sin dejar ninguna descendencia, dejando tras de sí, ahí sí, un enorme conflicto sucesorio, ¿eh? En donde él, antes de morir, pues deja un testamento a quien le hereda el trono a un primo francés de él, llamado Felipe de Borbón, ¿eh? Pero luego hay otro primo de origen austríaco, llamado Carlos de Austria, que tiene los mismos derechos de Felipe y elige, por supuesto, también la corona, entrando en una guerra de sucesión, de una lucha por el trono. Y este Carlos II es el último de los monarcas de los Austrias, ¿eh? Llegando hasta aquí el imperio y dando origen a otra nueva dinastía, los Borbones. Así rapidito, cabe mencionar que Carlitos era un tipo endeble, física y mentalmente incapaz de gobernar. Así lo he mencionado rápido porque por el tiempo me interesa, chicos y chicas, me interesa que veamos un pequeño documental sobre la vida de nuestro amigo Carlos II. Así es que porfa, pónganle toda la atención del mundo, que está sumamente interesantísimo. Monteros de Espinosa, yo os entrego el cuerpo difunto del rey para que lo guardéis. Después de besar el mismo crucifijo de plata que besaran todos sus predecesores en el trono desde Carlos V, moría en la madrugada del 17 de septiembre de 1665 Felipe IV, denominado el Grande. Aunque Quevedo había observado con amargura: lo es el Rey nuestro Señor a la manera de los hoyos, más grande cuanta más tierra le quitan. En el nombre de la Santísima Trinidad. En efecto, la corona española pasaba por momentos de decadencia y derrotas militares. Mando que después de mi fallecimiento, cansado y enfermo, después de una vida de excesos, en los últimos años de su reinado, Felipe IV sufrió amargamente, envuelto en una atmósfera de fatalidad. Por mi hijo, a don Juan José de Austria, que le hube siendo casado y reconozco como Tenía la certeza de que Dios le había abandonado, a él y a toda su dinastía. A Carlos, mi hijo, que Dios, por su infinita misericordia, fue servido darme del matrimonio de la reina doña Mariana, mi sobrina, y mi muy cara y muy amada mujer. Carlos II, que sería llamado el Hechizado, apenas contaba 4 años cuando murió su padre, lo que condujo a la regencia de la reina viuda, doña Mariana de Austria.
Así lo había decidido el rey en su y tutora testamento. del príncipe mi hijo, a la reina doña Mariana, con todas las facultades y poder que conforme a las leyes, fueros, privilegios, estilos y costumbres de cada uno de los dichos mis reinos. Siempre rodeado de capellanes y curanderos, ya que desde su más tierna infancia daba muestras de una extrema debilidad física y mental, Carlos había sido criado con leche materna gracias a los servicios de más de 14 nodrizas, y solo se abandonó este procedimiento por respetar su ascenso al trono. Majestad, vamos. Por entonces, el rey aún caminaba con dificultad. La corona se asentaba con mayor firmeza sobre su cabeza que el suelo bajo sus pies. El tiempo ha convertido a Carlos II en el símbolo de la decadencia de un imperio. Carlos II era fruto del matrimonio de Felipe IV a los 44 años con su sobrina Mariana, de 14. Su debilidad era la consecuencia de la endogamia indiscriminada practicada por la Casa de Austria. Carlos era el representante de la sexta generación de esta política matrimonial. Pese a los reiterados embarazos de Mariana de Austria, solo 3 infantes llegaron a vivir los años suficientes para que sobre ellos se fundaran esperanzas sucesorias. Felipe Próspero y Fernando Tomás fallecieron antes de que Carlos viniera al mundo. Carlos se convertía así en la última esperanza de los Austrias españoles. Los reiterados matrimonios consanguíneos practicados por esta casa real contribuyeron a mantener unido un poderoso imperio. Pero ahora, la salud social, económica y política de ese imperio era tan endeble como la salud de Carlos. Pero, si eres juez, si a los cristianos persigues duro y... A la edad de 9 años, Carlos II todavía no podía leer ni escribir, a pesar de los denodados esfuerzos de sus preceptores. Languidecía en una corte melancólica, en medio de una sociedad decadente, rodeado de meninas y bufones. Vivía recluido dentro de un estrecho círculo femenino creado por su madre y la marquesa de los Vélez, su aya. El monarca seguía padeciendo frecuentes enfermedades y desarreglos de los que no se libraría hasta el final de su vida. Las enfermedades crónicas del rey hicieron de la cuestión del heredero un asunto de Estado que implicaba también a las potencias internacionales. Las cancillerías europeas, que no habían dejado de especular desde su nacimiento, difundían todo tipo de rumores. Hasta se llegó a dudar de su sexo, afirmándose que no era varón, sino hembra. En cualquier caso, se pensaba que Carlos moriría pronto. Las potencias del momento comenzaban a competir para colocar a sus candidatos al trono en el mejor lugar. El poderoso monarca francés Luis XIV llegó a firmar un documento con Leopoldo I de Austria en el que se detallaba el reparto de la herencia en caso de que Carlos muriese sin descendencia. El problema de la sucesión de Carlos II colocó en un primer plano de la política a sus esposas. Desde el país vecino, Luis XIV no perdía detalle a través de sus embajadores en Madrid de todo lo que sucedía en la corte. Así entró en juego la política matrimonial franco-española, a través de la sobrina del monarca, María Luisa de Orleans, hija de Felipe de Francia y de la princesa Enriqueta Ana de Inglaterra, que era solo 5 meses menor que Carlos II.
Después de allanarse algunos obstáculos, por fin se celebró la boda de Carlos II con María Luisa de Orleans en 1679. Aunque Carlos se reafirmaba en su amor al conocer a su esposa, no se puede decir lo mismo de los sentimientos de María Luisa de Orleans, que ya había recibido antes del encuentro noticias sobre el escaso atractivo físico de su marido. Y era de dominio público el poco cuidado que el rey ponía en su higiene y aseo personal. La joven reina pasaría los años más tristes de su vida en España. Siempre vigilada por la severa camarera mayor, la duquesa de Terranova, doña María Luisa levantaba recelos entre quienes pensaban que todo lo francés olía a pecado. El baile y la danza, entonar dulcemente un aria de ópera y montar con destreza eran la base de su educación entre París y Fontainebleau. Por amor de Dios, mi señora, que no estamos en París. Virgen Santísima, ese escote y ese vestido y la música. Pero la corte de Madrid era muy diferente. La etiqueta era grave y severa, prohibía los colores y el alboroto, y las normas eran muy rígidas. Majestad, regalo de un fabricante de Zamora. La camarera mayor regañaba a la reina constantemente. C'est très joli. Son preciosos. Unas veces porque el vestido era demasiado vistoso. Otras porque María Luisa se empeñaba en acompañar al rey en sus jornadas de caza por el Pardo. La reina de España no tiene piernas. Y otras por su impudorosa conducta. Mariana de Austria, por su parte, volvió a la corte adoptando una actitud más sumisa y moderando sus intrigas. El poco interés de doña María Luisa por la política le ganó los favores de su suegra. Con el matrimonio de Carlos se volvía a vivir la tensión por la sucesión, con todas las esperanzas puestas en el hijo que debía engendrarse en el vientre de la joven reina. Doña María Luisa no fue una reina popular. En parte por su rechazo de la forma de vida de la corte española, más virtuosa y mucho más aburrida que la francesa, pero sobre todo porque pasaban los años y se iba perdiendo la esperanza de que el heredero fuera engendrado. A París, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Carlos II no admitió nunca su esterilidad y las presiones sobre su esposa para provocarle el embarazo se multiplicaban. Agua de la vida. Este agua es capaz de limpiar todos los acueductos y cañerías del cuerpo humano. Obligada a tomar extraños potingues, supuestamente para aumentar su fertilidad, solo consiguieron hacerle contraer una grave enfermedad intestinal. Tras sufrir una caída de caballo, cuando realizaba unos ejercicios de equitación, la reina se puso gravemente enferma sin que nadie pudiese hallar remedio a sus males. María Luisa de Orleans falleció a los 9 años de su llegada al trono, el 12 de febrero de 1689, a punto de cumplir los 27 años de edad. Corrieron rumores de que había sido envenenada.
Un mes después, se acordaba un nuevo matrimonio. La segunda esposa de Carlos II, Mariana de Neoburgo, se casó por poderes y hubo de sortear en su complicado viaje a España a la poderosa armada francesa que tenía órdenes de apresar a la nueva reina. Casi un año después de su matrimonio, los consortes se conocerían en Valladolid. ¿Me estáis escuchando? El encuentro fue bastante frío, lejos de aquella ansiedad adolescente que sentía el rey antes de conocer a su primera esposa. Si vuestra voluntad está mermada. ¿Mermada? Sí. Porque así lo ha decidido Dios nuestro Señor. Entonces, si la voluntad... A Mariana de Neoburgo se la trajo a la corte por ser miembro de una familia famosa por la fecundidad de sus mujeres. Fueron célebres sus terribles discusiones con el rey. Supo manejar las esperanzas puestas en ella, fingiendo falsos embarazos cuantas veces convino a sus intereses políticos. De esta manera, utilizaba la noticia más esperada para el reino como chantaje emocional. Enseguida, la nueva reina dejó clara su voluntad de entrar en los asuntos de gobierno. Logró así apartar a Mariana de Austria de su hijo, nombrar un confesor del rey de su confianza y defenestrar al ministro Oropesa. Tenía un carácter colérico y dominante que pronto consiguió anular la voluntad de Carlos II, horrorizado ante los arrebatos de su esposa. Parecían agotarse las últimas esperanzas de que Carlos fuera capaz de engendrar un heredero y las potencias se apresuraban a competir de nuevo por colocar a sus aspirantes. El candidato austriaco era el archiduque Carlos de Austria, nieto del emperador Fernando III, y la infanta María, tía carnal del rey español. El candidato francés era Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y María Teresa, la hermana mayor de Carlos II. Todos los miembros de la corte española, incluidas la reina y la madre del rey, intrigaban y conspiraban, ya fuera a favor o en contra de uno u otro de los candidatos al trono. La situación de Carlos II en los últimos años era patética. Se dijo: parece un fantasma y se mueve como la figura de un reloj. Se habla de una dieta de capones y gallinas combinada con carne de ribera. Pero todo era inútil. Entonces se difundió la noticia de que Carlos no podía tener descendencia porque estaba hechizado. Aunque ya se habló de ello en tiempos de Valenzuela, la idea de los hechizos cobró vida, sobre todo en los últimos años de la vida del rey. El confesor del rey, Fray Froilán Díaz, hombre de la reina y favorable a una herencia austríaca, de acuerdo con el inquisidor Rocaberti y el arzobispo de Toledo, Portocarrero, solicitó los servicios de un exorcista de renombre, Fray Antonio Álvarez Argüelles, quien habría de preguntarle al demonio si el rey era víctima de algún hechizo o sortilegio. Lo hizo a través de unas monjas endemoniadas de Cangas de Onís. Al parecer, Lucifer contestó que el rey estaba endemoniado y que los culpables eran la reina madre y algunos políticos afines a ella, partidarios todos del bando austriaco. El exorcista determinó que, como remedio, el rey tomase diariamente un cuartillo de aceite bendecido en ayunas, lo que contribuyó a acelerar su deterioro físico. El partido austriaco, que quedaba en bastante mala posición, se inquietó y desde Viena mandaron a un capuchino para que por su parte interrogara a los demonios, que naturalmente esta vez hablaban francés. El hechizamiento del rey supuso un escándalo en la corte española, que además quedó bastante ridiculizada en toda Europa. Apresuraos. Finalmente la reina, Mariana de Neoburgo, que no salía muy bien parada en las manifestaciones de los demonios, decidió poner fin a todo aquello y mandó encarcelar al confesor real y al enviado de Viena, que tuvieron que afrontar un proceso inquisitorial.
Tras un sinfín de presiones, el rey en su último testamento, firmado en octubre de 1700, nombraba como sucesor al nieto de Luis XIV, el futuro Felipe V, haciendo constar que las coronas de España y Francia no podían ser unidas. El 1 de noviembre fallecía el último rey de los Austrias, y ese mismo día se hizo público su testamento. Ok. Vamos a ver. Así rapidito. Vamos rapidito. Están en casa, como para los que están acá. Esta época de los reyes de la dinastía de los Austrias fue, pero muy complicada, ¿eh? Muy complicada. ¿En qué aspecto o en qué sentido? Veámoslo así. Ese declive que inicia con Felipe III se viene a acentuar ya con el último de los Austrias, que es el señor Carlos II. Mire, muchos lo atribuyen a la promiscuidad de esta dinastía, ¿eh? Como lo dije al inicio, se venían relacionando entre los mismos familiares. Entonces, el que paga el pato al final es nuestro amigo Carlos II. Él era estéril, por lo tanto no pudo tener descendencia directa para heredar el trono, sino que se ve obligado a cederlo a través de una herencia, a través de una carta. Y esa carta va dirigida hacia un primo francés, al señor Felipe de Borbón, ¿sí? Conocido como el Duque de Anjou, que posteriormente se convertiría en Felipe V, el rey de España. Pero no le fue fácil la cosa, porque había otro primo austríaco que reclamaba los mismos derechos, el señor Carlos de Austria. Y eso pues sometió o metió a ambos contrincantes en una guerra de sucesión, donde al final pues gana Felipe de Habsburgo. Ahora, dicen que la misma condición de Carlos pues, hizo que al final lo sometieran a una autopsia, su cadáver, y descubrieron que sus genitales, sus testículos, eran de color negro adentro, eran como dos piedras negras. Por lo tanto, eso no permitía que engendrara hijos, no podía simple y sencillamente. Y por su mismo aspecto endeble física y mentalmente, decían que estaba hechizado. Ese era el apodo de él, Carlos el Hechizado. Pero, como repito, pueden ser las consecuencias de la ¿cómo se llama? Exacto, genética, situaciones heredadas por esa misma situación. Pero que a la larga, pues, vino a pasarle factura, y hasta el año de 1700 llega la dinastía de los Austrias. De 1700 para acá es otro pisto, los Borbones, que aún en la actualidad están ahí con el señor, ¿cómo se llama el rey de hoy? Felipe VI, ¿sí? Felipe VI, pero es de la misma dinastía, de los Borbones, desde 1700 para acá. Ok, no sé, preguntas, dudas, comentarios, algo que ustedes quieran hacer acerca de los Austrias, acerca de Carlos, primero o segundo, o los Felipes. En casita, comentarios. Profe, yo solo tengo como un comentario ahí que vi del video. La primera esposa de Carlos II, Isabel se llamaba, ¿verdad? Sí, Isabel. Entonces, ella sí sintió afecto hacia Carlos II. Sí, lo que pasa es que Carlitos era un tipo con muchas deficiencias físicas y mentales, entonces, aunado a eso, pues él pensaba como un niño prácticamente, era un bebé al que cuidaban.
Inclusive, como ustedes pudieron ver, pues todo el tiempo estuvo rodeado de personas que lo cuidaban, de niñeras. Ahí las decían meninas, pero no eran nada más que las muchachas encargadas de cuidarlo. Le costó aprender a caminar. Aprendió a caminar allá más de los 3 años, porque su cuerpo no lo podía, sus piernas no le podían mantener a su cuerpo. A leer aprendió allá como a los 12 años. Entonces, para poderlo, ¿cómo se llama? Poder recuperar, inclusive tenía un elenco grandísimo de nodrizas que le daban leche materna, entre todas, para poderlo levantar, para poderlo llevar adelante. Ahora, durante toda su vida se caracterizó por ser un tipo despistado, descuidado consigo mismo, falta de higiene. Si ustedes se dieron cuenta, pues se buscaba los piojos y era su deleite favorito, comérselos. Se los sacaba y se los comía. Híjole, era así. Por eso es que, aparte de su apariencia física, que era toda deteriorada, que parecía la carita de un mango chupado, de esos así alargados y toda la cosa, viene, lo demás no le ayudaba mucho. Y eso aunado que los que lo rodeaban eran unos tipos corruptos que solo buscaban el bien personal y no el del reino. Entonces, pues eso vino a ocasionar ese problema. Sí se casó 2, 3, 4 veces, pero como era estéril, hasta ahí nomás quedaba, nada de hijos. En línea sucesoria directa, y ni hermanos ni nada, por la misma situación que les comento, Si Felipe nació, Carlos nació de puro milagro, ¿no? Porque su papá tampoco ya no estaba en condiciones de poder engendrar hijos y le salió ese fenómeno, llamémoslo así, ese engendro, ese fenómeno de ser humano, que no pudo prolongar más allá el reinado de los Austrias, sino que pasa directamente a los Borbones, pero en forma hereditaria, a través de un documento, a través de una carta, a través de una herencia que él deja. Ok. No sé, algo más, algún otro punto que ustedes quieran comentar. ¿Por acá? ¿Javier? ¿Alguien más? No sé, solo decir, perdón, la música no es mía, sí se oye. Solo decir que es súper triste la historia de él y no sé, es sí bien deprimente y parece que no se volvió a enamorar después de la primera esposa por cómo lo trataba la segunda. Y me llama la atención eso de que pensaran de que estaba endemoniado y de que el demonio hablaba a un idioma primero y después francés, o sea, ajá, eso. Sí, la verdad es que era muy triste la historia de él. Yo, créame lo que prefiero ser 1000 veces pobre, de clase baja, sin nada, dinero ni nada, pero sano. Y no en las condiciones de él, con todo a su alcance, pero al final de cuentas sin poderlo disfrutar, sin saber qué es lo que tenía. Era un tipo prácticamente enajenado mental que sí, al final pues generaba lástima y eso generaba dentro de su gente en esa época. Agarraba los piojos de posta. Tremendo, sobre este plano. Pero el problema, quizás la culpa no fue de él, sino que fueron de sus antepasados, desde los reyes católicos, en donde vinieron casando a sus hijos con familiares cercanos, primos entre primos, el tío con la sobrina, híjole, un solo deschongue que hicieron. Y a raíz de eso, pues, el que pagó el pato de esos desórdenes al final fue Carlitos II. Tremendo. Ok, muy bien. Hemos llegado al final de esta semana. Feliz fin de semana para todos y todas. Disfrútenlo a la par de sus familias y pórtense bien. Nos vemos la próxima semana. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. Muchas gracias, profe.